Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno que están bien. Bueno, pues en esta noche el Señor me ha permitido tener este privilegio de compartir su palabra y pues acompáñenme a hacer una oración, por favor. Señor, gracias, Padre. Muchas gracias porque sabemos que tú eres, Señor, el que me usas, Padre, para que, Señor, tu palabra sea expuesta, Señor, y te pido, Señor, que seas tú el que hable a través de mí, que sea un instrumento útil, Señor. Y gracias, Señor, por lo que tú harás, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues yo sé que ya les habló el pastor el domingo de la resurrección, ¿verdad? Pero a veces cuando nos habla el Señor doble vez o 3 veces o 4 veces, ¿sí o no? Nos habla el Señor y quiere que nos afirmemos más. Y en esta noche yo le he puesto a esta plática la resurrección. Y bueno, para que haya resurrección tiene que haber muerte. Para que haya resurrección debe haber muerte. Y si me acompañan, por favor, al libro de Juan 12:24. Vamos aquí vemos, ¿verdad? Es 23. Y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, qué importancia, ¿verdad? Dice que el grano de trigo caiga en la tierra. Y por ahí les repartieron unas bolsitas de trigo, ¿sí? Sí, y los que no les llegó, pues ya ni modo. Pero bueno, este grano de trigo, ¿ustedes ya lo tienen ahí? No, dicen que no. Bueno, pero estamos viendo que es un grano de trigo, Cristo, ¿verdad? Aquí yo tengo un grano pequeño de trigo, es un grano de trigo. Ay, está muy pequeño. Pero así, Cristo fue, fíjense bien, Cristo fue, sí, como ese grano de trigo que cayó en tierra y murió. Y ese grano de trigo dio vida a millones de gentes que tienen la vida, que somos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Hemos creído en Jesucristo? Hemos creído en Jesucristo. Imagínense, ese grano de trigo fue el que cayó en esa tierra. Tuvo que morir, ciertamente, tuvo que morir, pero ese grano ha dado vida, ¿sí o no? Y es el resultado de todos los millones de personas que han creído en Cristo Jesús.
Entonces podemos darnos cuenta de la importancia de la muerte de Cristo. Es que aquí con esto ya se me cambió. Bueno. Permítanme un momento, por favor. Ya. Así entonces que decimos que si como el grano de trigo que cae a la tierra y muere, pero la muerte de este grano produjo la cosecha de millones de cristianos. Y eso lo podemos, acompáñenme a ver en Isaías 53, 10, ya estaba predicho por Dios. Entonces, acompáñenme por favor, ya están ahí en Isaías 53, 10, ya estaba esta profecía que dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Ya estaba predicho. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 15, 36. Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Qué importante es, ustedes pueden darse cuenta, siembran el cuerpo y el cuerpo dará fruto. Siembran el cuerpo y dará fruto. No, yo no he visto que se siembra un cuerpo y que da fruto, ¿verdad? Tiene que ser un grano, dice, de trigo o cualquier otro. Entonces, se tiene que, en este caso, ¿verdad? Que se sembró el grano de trigo y aquí como dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y eso es importante, que se siembre en ese grano, no el cuerpo. Vamos a ver cómo hay vida, cómo fue esa afirmación. Vamos a que hay una afirmación de que Cristo murió por nuestros pecados. Y ahí en 1 Corintios 15, 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está ¿qué estamos haciendo? Afirmando. La palabra está afirmándonos. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí Pablo nos está afirmando que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es una afirmación de que tuvo que haber muerte para que haya resurrección. Eso es
una afirmación, eso es un hecho verdadero. Muy bien, pues vamos a Lucas 24:1, por favor, y vamos a ver sobre otro hecho de que la tumba está vacía. Y de verdad que es algo que nos debe de conmover, de que la tumba está vacía. Acompáñenme por favor a Lucas 24. Y ahí estamos viendo, ¿verdad? Desde el versículo 1 habla de algunas otras mujeres, de estas mujeres que hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. Puedes imaginarte este cuadro. Dice, como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Quiénes les dijeron? Los ángeles, ¿verdad? Dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y es algo impactante cuando tengan la oportunidad de ir a Israel. Está una cueva y es una cueva, es como una, ¿lo están viendo? Pónganme por favor la imagen, por favor, si me puedes ver. No, es como una cueva y ponen una piedra que sella esa cueva. No es como acá que hacen que rascan y que el cuerpo ahí lo dejan. No, es así. Hay una cueva y está sellada con una piedra. Imagínense esa piedra, de qué tamaño sería, qué peso tendría. Y así está, es impactante. Y en realidad dice ahí, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahí lo dice, ahí está esa inscripción. Los que tuvimos la bendición de ir a Israel, ¿verdad, Paco? Patti, Jesse, está ahí, existe esa cueva, y así está esa inscripción. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y podemos darnos cuenta que muchas tumbas existen. En el libro de Hechos habla de Pedro, habla de la tumba del rey David, y fue sepultado. Y ahí está esa tumba y ahí está el cuerpo de David. Ninguna tumba está vacía, solo la tumba de Cristo Jesús, que ha resucitado, ha vencido la muerte y está vivo, y Él vive. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él es glorioso, Él es majestuoso, Él es poderoso. Y le damos nuestros aplausos y nuestra alabanza a Él. Podemos darnos cuenta de la religiosidad que había contra la verdad. Y vamos a 1 de Corintios 15, por favor. Y muchas veces, ¿verdad? Como ustedes recuerdan de la secta de los saduceos, que venían con eso de que no hay resurrección, y estaban con esas, pues sí, con esa religiosidad que tenían. Está en 1 de Corintios 15, por favor.
vamos a ver ahí lo que Pablo está diciendo. En el versículo 12 dice, ahí está Pablo y él está reconociendo, ¿verdad? Porque Jesús cuando resucita se le apareció a varias personas, a Cefas, apareció a más de 500, después les apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice Pablo, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice en el versículo 13, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Acompáñenme por favor al 20, dice, mas ahora, diga, mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque así es, así es, así es. Y eso es hermoso. Nosotros tenemos que tener un encuentro, que nuestros ojos sean abiertos, que le podamos reconocer. Cuando el Señor se presentó a mi vida, yo andaba buscando, no me llenaba, lo que yo conocí no me llenaba, y yo andaba en esa búsqueda. Decía, es que ha de haber algo, es que ha de haber algo. Y cuando yo me encuentro con la cruz, mi vida cambió. Mi vida cambió. Y yo puedo ver aquí cómo estos hombres les fueron abiertos los ojos. Y acompáñenme por favor a Lucas 24. Es hermoso de veras. Si no te estremece el mensaje de la cruz, estás todavía en el gusto del pecado. Pero cuando te encuentras con la persona de Jesús, tus ojos son abiertos. Y yo puedo ver cómo les fueron abiertos a estos hombres en el camino a Emaús, en Lucas 24. ¿Ya están ahí? Acompáñenme al versículo 35, por favor. Dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido. Es que ellos dice que en el 28 dice que llegaron a la aldea a donde iban. Eran dos hombres, ¿verdad? Que iban camino a Emaús. Entonces dice que iban caminando y
Y entonces dice aquí en el 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y luego dice en el 37, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y todavía ahí sigue el relato, ¿verdad? Todavía el Señor se sigue mostrando y le dice, y como todavía ellos de gozo, fíjense, dice de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cuando tú tienes ese encuentro, no con un encuentro como cuando dejas de ver a una persona y la encuentras, y aún así, ¿verdad que te da gusto? ¿Sí o no? Cuando encuentras a una persona que has dejado de ver hace mucho, imagínate, tienes gusto, te da mucho gusto. Ahora imagínate cuando tienes un encuentro, dice no con un espíritu, sino que con Cristo. Y cuando te dice, mira, no soy un espíritu, yo tengo carne. Y cuando tienes ese encuentro con Jesucristo, no podemos seguir siendo iguales. No podemos seguir siendo iguales. Porque hemos pasado de muerte a resurrección. ¿Si has pasado de muerte a resurrección? Yo estaba muerta en mis delitos, en mis placeres, en todo mi yo, en mi egoísmo. ¿A poco no? Nada más yo, todo para mí. Yo estaba así, muerta en mis placeres, en mis deleites, en mis gustos, en todo. Pero cuando yo me encuentro con la persona de Jesucristo, mi vida cambia. ¿Tu vida ha cambiado? ¿Has pasado de muerte a vida? Gloria a Dios. Y si has pasado de muerte a vida, dale un fuerte aplauso al Señor, porque has resucitado. Han sido abiertos nuestros ojos y le hemos reconocido, ¿verdad? Gracias a Dios. Y sorbida es la muerte en victoria. Acompáñenme por favor a Isaías 25. Yo estaba viendo que sorber, pues le metes un popote a esta botella y jalas con el aliento de tu boca. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces,
sorbida es la muerte. Acompáñame a Isaías 25. Qué hermoso, de verdad, que la muerte ha sido acabada. A ver, en Isaías 25, ¿ya estás ahí? Bueno, versículo 8, dice, destruirá la muerte para siempre. Dale un aplauso al Señor porque es destruida la muerte para siempre. Dice, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Vamos por favor a 1 Corintios 15, nuestro libro que hemos estado en esta noche viendo. 1 Corintios 15, versículo 20. Es versículo 55, por favor. Dice, es una pregunta, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos que Cristo es la resurrección y la vida. Vamos a Juan 11, 25, por favor, al libro de Juan 11, 25. ¿Se acuerdan ahí de que estaba Jesús en la casa de sus amigos, de Lázaro, Marta y María? Y ahí, ¿verdad? Estaba en el versículo 21, dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hay una pregunta, ¿crees esto? Gloria a Dios, porque creemos esto, que Jesús es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No moriremos eternamente. Y dice, ¿crees esto? ¿Cuántos creen esto? Gloria a Dios, porque el Señor nos está diciendo, ¿crees esto? ¿Lo crees? Y ahora Cristo ha resucitado de los muertos y es primicia de los que durmieron, es hecho. Y vamos a ver, por favor, acompáñenme a Juan 14. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué preciosa promesa de nuestro Señor, que Él ha ido a preparar una morada para nosotros. Y mientras estemos aquí en esta tierra, ¿verdad? Tenemos que ir a anunciar. Tenemos que ir a anunciar que Cristo no está muerto, que Cristo está vivo. Para que la gente también tenga ese verdadero encuentro con Jesucristo, el autor y consumador de la vida. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y pónganse de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Gracias, Señor. Así también, ¿verdad? El Señor nos está diciendo, acompáñenme por favor a Juan 12. Ahí donde empezó nuestra plática. Versículo 25 dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Quiere el Señor que cada uno de nosotros, ¿verdad? No nos quedemos, dice aquí, amando nuestra vida más que otra cosa, que no amemos nuestra vida. Dice que aborrezcamos nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que muera a mis propios deseos, a lo que yo quiero, y que yo pueda vivir para Cristo, servir a Cristo, ir y dar las buenas nuevas, que Jesucristo murió, resucitó, y que muchas veces, ¿verdad?, pensaba el diablo que con la muerte de Jesucristo ya había ganado, pero no fue así. No fue así. No se quedó Jesucristo. Resucitó. Y el diablo seguro que ya estaba con la muerte, ya terminó esto. Pues no. Ahora hay vida y vamos a impactar a nuestra nación con la vida de Jesús. Que Dios les bendiga.